Gracias, Eise, por contar conmigo, sobre todo gracias al colegio por invitarme. Y nada, lo primero de todo es que ya os avanzo que con la hora que vamos a tener más o menos de exposición, pues no me va a dar tiempo de ahondar en nada en concreto, pero un poco mi objetivo va a ser dar algunas pinceladas de lo que supone pasar por un proceso de duelo, ya sea precipitado por el COVID o durante los tiempos de COVID, ¿no? Y cómo esto puede influir o dificultar la elaboración de este duelo. Eh, Así que bueno, espero dar al menos algunas pinceladas, despertar vuestra curiosidad, que sigáis investigando. Y si queréis, os voy a explicar un poco cómo he dividido la charla. La he dividido en tres bloques. Eh, el primer bloque voy a hablar de la pérdida, el concepto de pérdida y de las pérdidas, algunas evidentes que hemos sufrido todos durante la pandemia, pero otras también que han quedado más invisibilizadas, incluso desautorizadas. Eh, y vamos a ver también un par de casos ilustrativos, ¿no? Luego en un segundo bloque voy a hablar de todas las complicaciones que añade el hecho de estar en una situación de pandemia en la elaboración de estas pérdidas, ¿no? Hablaremos de factores de riesgo, hablaremos de duelo complejo y de por qué es importante tanto detectarlo como prevenirlo. Y la tercera parte, pues intentaré dar algunas recomendaciones, tanto generales como específicas, que tienen más que ver con el contexto de pandemia y que toman en consideración pues, los diferentes modelos de intervención que están más actualizados y que acumulan más evidencia, ¿no? Eh, y, los, y poco una lista de factores comunes que se puedan traducir en recomendaciones prácticas. ¿De acuerdo? Entonces voy a intentar ceñirme al tiempo de la presentación. Tenemos más o menos una hora por delante. Poneros cómodos. Yo intentaré no enrollarme mucho, que este es siempre mi problema. Si no, Fermín me puedo cortar sin ningún problema. Y espero que podamos dejar este espacio para preguntas, para dudas, comentarios, lo que os apetezca. ¿De acuerdo? Así que nada, gracias por escuchar y empezamos. Yo voy a compartir pantalla también, dando un momento para hacerlo. Bueno, pues venga, vamos a atacar la primera parte. Vamos a hablar de pérdidas. Entonces a mí me gustaría antes definir de manera muy superficial qué es una pérdida y luego qué implica un duelo, ¿no? Una, una pérdida, digamos que puede tener muchas caras, como ya sabéis, pero siempre viene marcada por lo que es una rotura del vínculo con un objeto. Cuando digo objeto me refiero a cualquier cosa, objeto amado, ¿no? Cualquier persona. Esta rotura marca siempre un antes y un después en la relación con ese objeto. Algo cambia, algo se rompe y la pérdida, por tanto, tiene también un carácter definitivo, ¿no? Es la aceptación, tanto cognitiva como a nivel más emocional, de esa irreversibilidad, lo que permite a la persona entrar en un proceso de adaptación que conocemos como duelo, ¿no? Duelo es eso, es el proceso de adaptación emocional a una pérdida en concreto. Cuando hablamos de duelo, además, no solo hablamos de duelo por la muerte de una persona, que esto es lo que solemos pensar, ¿no? Podemos hablar de duelo, como ya sabéis, pues prácticamente para cualquier pérdida. Luego veremos algunos ejemplos. El duelo es un proceso que a veces es muy convulso, a veces es muy doloroso, pero por lo general es un proceso que es tanto necesario como adaptativo para poder generar pues, una reconexión con la vida, ¿no? Para adaptarse a esa pérdida. Las pérdidas, por tanto, ya sabéis que no hay que negarlas, no es bueno reprimirlas, tampoco es bueno anestesiarlas. Hace unos años hubo toda una moda, al menos aquí en España, de medicar con antidepresivos a las personas que estaban sufriendo un duelo y la evidencia acumulada demostró que esa no era para nada una buena intervención, sino que dificultaba la resolución del duelo, ¿no? Por tanto, las pérdidas hay que intentar abordarlas de forma que las podamos elaborar
y de forma que las podamos integrar en nuestra vida, ¿no? Bueno, resulta además que durante la pandemia todos, más o menos, hemos experimentado múltiples pérdidas, ¿no? Para reconocerlas, yo os propongo una posible distinción entre lo que son pérdidas primarias, pérdidas secundarias y pérdidas simbólicas, ¿vale? Que también son muy importantes. Cuando hablo de pérdida primaria me refiero a aquella que muchas veces los psicólogos y los clínicos recibimos como primer motivo de consulta, ¿no? Y que suele desencadenar la primera reacción del duelo. A este tipo de pérdidas suelen ir asociados otros tipos de pérdidas que no son menos importantes, hay que tenerlas en cuenta también, y son las pérdidas secundarias y las pérdidas simbólicas. Disculpar que me he pasado aquí, todavía no. Las secundarias serían esas pérdidas que ocurren como consecuencia de un suceso primario. Por ejemplo, en el contexto de pandemia, a la pérdida primaria de cierta normalidad, de un status quo, ¿no?, se asocian otras pérdidas secundarias como son, pues, la disrupción de la rutina, la pérdida de las relaciones sociales, etc. Finalmente, otra forma de pérdida que está bien que tengamos en cuenta, sobre todo como psicólogos, porque para el doliente y muchas veces para su entorno pasan un poco desapercibidas, ¿no?, o se experimentan con confusión, son las pérdidas simbólicas. Y las pérdidas simbólicas son esas pérdidas que están relacionadas con aquellos significados y aquellas funciones que desempeñaba el objeto de duelo para nosotros, para esa persona en duelo en concreto, ¿no? Un ejemplo, porque ya sé que os estoy hablando de cosas un poco abstractas, un ejemplo muy típico de duela simbólica es lo que se conoce como espejo roto. Seguro que alguno habéis hablado, ¿no?, del síndrome del espejo roto, que describe la disolución de uno mismo en la pérdida de un ser querido, ¿no? Como si de alguna manera la muerte, al llevarse a esa persona que ha fallecido, nos arrancara también una parte de nosotros mismos, ¿no? Tiene que ver con una pérdida de la identidad, con cierta confusión de quiénes somos, etc. Como veis, esto es una pérdida que no es fácil de identificar, ¿no?, y que requiere a veces cierta elaboración para hacerla aflorar, hacerla consciente y poderla trabajar en terapia. Bueno, entonces estamos de acuerdo en que la pandemia nos ha traído múltiples pérdidas de diferentes tipos y que es importante que las sepamos reconocer, tanto en nosotros mismos. Cuando hablo, ahora todo el rato hablaré de nosotros, yo hablo de nosotros como psicólogos, como clínicos, como médicos, ¿no? Pero también estoy hablando para todas aquellas personas que estáis acompañando a alguien en duelo, bueno, o incluso que lo estáis viviendo en primera carne, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa que podemos hacer interesante es reconocer durante estos 2 años más o menos que llevamos de COVID, todas las pérdidas que hemos sufrido, ¿no? Como os digo, hay algunas que son evidentes. Ha habido algunos que hemos sufrido pérdidas de seres queridos, ¿no? Pero también hay otras pérdidas más secundarias, más simbólicas, que ahora podemos listar. Ahora sí que paso a la siguiente diapositiva, ¿no? Y que está bien repasarlas de este modo, en formato listado, ¿no? Y quizá, no sé, como ejercicio los podéis apuntar en un papel para luego reflexionar. Pues fijaros, ¿no? De este listado quizá la pérdida más evidente es la de salud, que ha traído enfermedad, ha traído desequilibrio mental, ¿no? Hay mucha gente con trastornos psicológicos de base, por ejemplo, hombre, pues que se han acabado de desregular, ¿no? Han surgido cosas que estaban ya un poco trabajadas y que han vuelto a la superficie. Y evidentemente ha provocado muerte de seres queridos. Otra cosa que hemos perdido hasta cierto punto es la autonomía y la libertad.
y con ello la sensación de agencia, de control sobre la propia vida, ¿no? Parece que ahora, desde las autoridades políticas, sanitarias, pues se nos dice un poco lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir las cosas, incluso cómo tenemos que vivir los duelos, ¿no? Esto ha llevado también, pues, muchos planes de futuro que se han ido frustrando, un ocio que ha tenido que cambiar, hemos tenido que cancelar aquellos eventos sociales que daban significado a nuestra vida y que puntúan diferentes épocas del año. Hablo, por ejemplo, de celebraciones, de tradiciones que seguro que también celebráis en vuestro país, ¿no? Ahora que viene la Navidad, pues al menos en España la Navidad pasada fue muy rara, porque todo el mundo la pasó confinada, ¿no? Otras pérdidas, tienen que ver, por ejemplo, también con las restricciones en el ámbito de las relaciones sociales, ¿no? Que han llevado también a perder ciertas relaciones. Quizás relaciones más superficiales del día a día, que sin ese contacto físico se han ido desvaneciendo, ¿no? También que nuestra red social de apoyo, en la que nos basamos siempre cuando estamos mal, cuando estamos más vulnerables, pues oye, ha quedado tocada, ha quedado lejana muchas veces, poco accesible y eso nos hace también vulnerables. Otras pérdidas, pues habrá quien haya perdido además el empleo y con ello pérdidas secundarias como la seguridad económica, como los ingresos, como la identidad y el estatus vinculado a su posición de trabajo. Luego veremos un ejemplo interesante de esto. La relación con sus compañeros de trabajo, todo esto, ¿no? Y finalmente, porque no acabaríamos nunca en la lista, desde luego hemos perdido una normalidad. Que nos gustara o no, tenía asociadas una serie de rutinas, un determinado orden, una manera de ver el mundo, una manera de relacionarnos con las personas y con las cosas, y que está cambiando. ¿A qué lleva esto? Pues a una sensación de pérdida de control, de pérdida de la seguridad, de desconfianza en las instituciones, de mucha incertidumbre, ¿no? En general parece que de algún modo todos aquellos esquemas que habíamos construido acerca del mundo y de nuestra posición en él están cambiando, ¿no? No encajan ya con la nueva normalidad. Y esto es normal que genere pues, pequeños procesos de duelo en función de la gravedad del factor, pero también una sensación de inestabilidad que hace difícil afrontar ahora este tipo de pérdidas, ¿no? Todo esto son pérdidas que, sin terribilizar y tampoco sin victimizarnos, sí que conviene tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de duelo y de adaptación. Y os voy a poner dos ejemplos, paso la diapositiva, os voy a poner dos ejemplos distintos que ilustran algunas de estas pérdidas propias del COVID y el impacto que pueden haber tenido en estas personas debido a las circunstancias en las que se han dado, ¿no? Y dejando que os explique dos casos, el de Marta y el de Javi, evidentemente son casos reales que yo he tratado en consulta, pero que he cambiado todos los datos posibles para que no fueran reconocidos, ¿no? Pero mantienen la verdad de lo que ocurrió, ¿no? Entonces, paramos un momento aquí para explicaros un poco con detalle las dos historias, ¿no? El primer ejemplo es el de Marta, que a los 32 años dejó a su familia de origen en España, ella es española, para lanzarse a la aventura de formar una familia en Alemania, pero resultó que durante la pandemia su padre se puso enfermo y ella tuvo que vivir desde esta distancia el antes, el durante y el después de la muerte de su padre, ¿no? Su padre fue ingresado en Barcelona
por una angina de pecho, si recuerdo bien. Estando en el hospital se contagia de COVID y muere a consecuencia de esta segunda complicación. Debido a las restricciones de movimiento que había en ese momento y de contacto social, Marta, que sigue en Alemania, no puede acompañar a su padre durante los últimos momentos de vida, no puede estar ahí para consolar a su madre que ha quedado viuda y tampoco no puede participar físicamente en el primer funeral. Digo el primer funeral porque luego sí que es verdad que se acordó hacer una especie de rito, una especie de ceremonia para despedir al padre, aunque fuera de una forma simbólica, esta vez con Marta presente, y en la que pudieran estar la totalidad de los amigos y de los familiares, ¿no? Pero bueno, os podéis imaginar que esto tuvo un impacto en Marta, ¿no? Un impacto que por las circunstancias de la pandemia quizá van más allá de las reacciones que podemos esperar de un duelo o de un proceso de adaptación normal. Pues a Marta le cuesta aceptar más de lo normal la realidad de la pérdida. De hecho, en las primeras semanas permanece en un estado de shock, que como os digo dura un par de semanas, durante el cual no acaba de reaccionar a la noticia. Cuando esta fase de negociación, digamos que se va desvaneciendo, aparece un sentimiento de culpa muy intenso, insoportable. Se siente mala hija, se siente mala hermana, se siente un muy mal ejemplo para sus hijos. Y empieza a haber una serie de explosiones de rabia que enturbian el ambiente familiar, un enfado generalizado que quizá desplaza hacia los responsables políticos y sanitarios, que ella cree que son los responsables de la muerte de su padre, cosa que le dificulta también aceptar esta muerte, ¿no? Aparecen pensamientos y sintomatología intrusiva que acaban afectando a la calidad de su trabajo. En un momento determinado tiene que pedirse la baja. La higiene del sueño se ve también muy afectada. Tiene conductas evitativas respecto a la familia. Por ejemplo, me contaba que evitaba, en las primeras semanas evitaba coger el teléfono a sus familiares. Incluso cuando las restricciones cedieron y pudo volver a Barcelona a estar en contacto con la familia, pues decidió no hacerlo porque no tenía las fuerzas para afrontar esto. ¿Qué más? Bueno, también aumentó el consumo de tabaco, pero más preocupante fue el consumo de alcohol. Esto desencadenó pues muchos conflictos en el ámbito familiar, sobre todo a nivel conyugal, y de hecho son los problemas con su marido lo que la llevan ya a consultar con un profesional del ámbito de la salud mental. Yo. ¿Vale? Bueno, este es un caso. Este es un caso, podríamos estar hablando más de cómo se resolvió y tal. Quizá luego, si me da tiempo, lo retomamos. Pero como el caso de Marta, desgraciadamente, los que nos ha tocado lidiar un poco con los duelos a raíz de la pandemia, hemos visto un montón, ¿no? Quizá luego en comentarios me podéis contar también algún caso similar y lo podemos compartir. De todas maneras, me gustaría contar otro caso, un caso distinto que no tiene nada que ver con la muerte y que también son importantes, ¿no? Y que muchas veces están pasando un poco desapercibidos, incluso desautorizados. Bueno, pues este tipo de la derecha, evidentemente no es él, aunque se le parece, es Javi. Javi es un tipo de mediana edad, súper centrado en su trabajo, que ha dedicado su vida a la pasión de volar, de volar en avión. En un determinado momento de su vida, Javi decide invertir todos sus ahorros para formarse como piloto, porque ese ha sido siempre su sueño, y finalmente consigue un primer trabajo en una aerolínea comercial. Y desde entonces vive por y para el trabajo.
Perdonad. Vale. Bueno, pues como sabéis, la aparición del COVID paralizó en cierta medida el planeta, provocó crisis en todos los sectores económicos, pero uno de los que se ha visto más afectados, sin duda, es el de la aviación, tanto por las restricciones impuestas por los gobiernos como por la caída de la demanda, ¿no? por el miedo de la gente a contagiarse y a viajar. En España, a principios de este año, lo estuve mirando el otro día, el 90% de los pilotos activos antes de la pandemia estaban en un ERTE. ERTE, al menos aquí en España, significa que se te suspende el trabajo y se te remunera, al menos una parte muy importante, ¿no? Por lo tanto, tenemos mucha gente de oficios parecidos a estos que han quedado muy afectados y que llevan sin trabajar a veces casi 2 años, ¿no? Claro, esto que quizá para otras personas, pues oye, sería un chollo y lo viviría con mucha alegría, pues no trabajo y encima cobro. Para Javi, que digamos que se identificaba tantísimo con su trabajo, que no había construido una vida interesante fuera de él, la pérdida temporal del empleo supone un auténtico tsunami emocional. Acaba generando un trastorno adaptativo con síntomas depresivos, ansiosos, y que tiene mucho que ver con una pérdida secundaria del estatus asociado a su trabajo, de las interacciones sociales que se dan en su día a día, de su rutina tan disciplinada como piloto, que le llenaba un montón, de un sentido de dirección en la vida, ¿no? Y de una proyección laboral. Bueno, pues tanto el caso de Marta como el caso de Javi, al final lo que ilustran es hasta qué punto las circunstancias impuestas por la pandemia han podido complicar la elaboración del duelo y las distintas tareas que lleva asociadas. Y esto nos lleva ya a la segunda parte, ¿no? que tiene que ver con las dificultades propias de esta crisis que siguen complicando la elaboración del duelo y los procesos de adaptación al cambio, tal y como lo han hecho con Marta y Javi. Así que paso de diapositiva. A ver, ahora. Venga, y vamos a hablar de esto, de las dificultades. Entonces, antes de nada, este apartado, para hacerlo más sencillo, lo vamos a centrar en un tipo concreto de pérdida, ¿vale? Que es la pérdida por la muerte de un ser querido. Y más específicamente nos interesa ver qué dificultades han surgido a lo largo de la pandemia y sus distintas fases en la elaboración de este tipo de pérdida. Siguiendo a Worden y Payás, que son unos autores muy interesantes en cuanto al duelo, luego os los expondré por si queréis ampliar la información, podemos clasificar estas dificultades en 3 grandes ámbitos. Las circunstancias peculiares que ha tenido la muerte durante el COVID, la limitación del apoyo social y los estresores concurrentes propios de cualquier crisis, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a analizarlos un poco en detalle porque creo que son comunes a muchos de los casos con los que los psicólogos nos encontramos, ¿no? Vamos a ver cómo, en cuanto a las circunstancias de la muerte, en el contexto de pandemia, encontramos como factor de riesgo el carácter repentino e inesperado de la enfermedad, que complica la aceptación de la muerte y añade un componente, bueno, digamos que traumático a la pérdida, ¿no? El otro día hablaba con un compañero médico, con el que tiene un poco la cabeza cuadrada, ¿no? Y me decía que no entendía por qué las muertes por COVID tienen este componente traumático y esta cobertura social, cuando en realidad, si nos fijamos a un nivel estadístico, no superan, por ejemplo, estos son datos en España, ¿no? Del año pasado, 2020, resulta que murió bastante más gente de los efectos directos del tabaco y del alcohol, cosas que tenemos muy normalizadas,
que no del COVID. Y sin embargo, los telediarios siguen hablando del COVID, la gente sigue preocupada, con un miedo terrible a contagiarse, y cuando sucede una muerte la vivimos de una manera muy traumática y con mucha resistencia, ¿no? Esto no pasa seguramente con otras muertes. Pero bueno, quizá este carácter repentino, inesperado, la falta de expectativa que conlleva una sensación de injusticia, de por qué a mí, de lo que podría haber evitado, añade este componente traumático a la enfermedad, ¿no? Bueno, esto va ligado con el segundo apartado, ¿no? Que es la percepción de que de alguna manera la muerte podría haberse evitado, ¿no? Pensamiento de que yo se hubiera ido con más cuidado, si la persona que ha fallecido se lo hubiera tomado más en serio, si las autoridades hubieran confinado a la gente a tiempo, etcétera, 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 lo que genera al final es una dificultad de aceptación, mucha culpabilidad, mucha rabia desplazada, etcétera, ¿no? Otro elemento importante que actúa como factor de riesgo es la vivencia traumática a lo largo de todo el proceso, desde la noticia de contagio del familiar hasta su ingreso en un hospital, pasando por la separación, porque ya sabéis que los hospitales, al menos en España, no han permitido acompañantes, con lo cual la gente ha tenido que morir sola. El tiempo de espera del familiar sin poder hablar con el familiar y sin tener demasiada información, la imposibilidad de cuidarlo durante todo este tiempo, de acompañarlo en sus peores momentos y finalmente el no poder resolver esos asuntos pendientes que a todos nos quedan y el no poder, pues, oye, cogerlo de la mano, decirle un adiós y mostrarle el afecto, ¿no? Y una vez que tiene lugar la muerte, la ausencia de rituales o la dificultad para llevarlos a cabo, esto es algo de lo que se ha hablado mucho, cómo ha afectado todo esto, ¿no? Pues evidentemente añade una dificultad muy grande a la hora de elaborar el duelo. Luego veremos que hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no? para mitigar un poco los efectos de estos factores, pero bueno, están ahí. Me voy a otro apartado de lo que son las dificultades en la elaboración del duelo, que tienen a ver con la ausencia o la limitación del apoyo social durante todo este tiempo, ¿no? Bueno, pues como sabéis, en algunos momentos el acceso a la red de apoyo, familiares, amigos, compañeros, ha estado súper limitado, ¿no? Por las restricciones impuestas a la movilidad y al contacto social. Y lo mismo ha ocurrido con el acceso a los servicios sanitarios. Yo no sé en República Dominicana, supongo que en cierta manera también, pero en España y en Europa en algunos momentos el sistema de salud, que aquí creíamos como algo intocable, invencible y que lo podía todo, se ha visto completamente colapsado, sin la capacidad de atender los casos quizá no más agudos o no más urgentes como es la gestión de un duelo, ¿no? Y luego también parece que en estos tiempos el entorno presiona especialmente para que el doliente se sobreponga a la pérdida, lo que puede llegar a desarrollar mucha culpabilidad y a desautorizar el duelo, ¿no? Este es un concepto interesante, que hay mucha bibliografía, que es el duelo desautorizado, que se aplica pues, a las muertes por mascotas y un montón de cosas más, y que se empieza a hablar también de la desautorización del duelo por COVID. En Barcelona, por ejemplo, como anécdota, ayer estaba yo comiendo en un restaurante y pasaron un par de ambulancias que llevaban grabado en su carrocería la imagen de un arco iris con el mensaje de que todo va a salir bien. No os preocupéis, que todo va a salir bien. Claro, para la persona que está en un duelo traumático de este tipo, pues quizá
estos mensajes no son lo más adecuados, ¿no? Porque le generan una presión y un sentirse inadecuado que no ayuda para nada. Me voy a otro apartado, que este es el último, que son los estresores concurrentes. Bueno, no hay que olvidar que en un contexto de crisis cualquiera se dan siempre otros factores que acompañan a todas estas dificultades, que son los estresores que afectan a la habilidad de elaborar las pérdidas y de contener al doliente, ¿no? Como hemos visto hace un rato, todos hemos vivido múltiples pérdidas durante este tiempo, a unos niveles que para algunos puede llevar cierta saturación o incluso superposición del duelo. Este también es un concepto que os animo a buscar, el del duelo superpuesto. Hay mucha literatura, ¿no?, alrededor de esto. Esto, por ejemplo, se daba mucho en la epidemia de SIDA, ¿no? De hombres bueno, que en cuestión de meses o de años perdían múltiples amigos, los duelos se iban acumulando y no se podían procesar de la forma correcta. Como hemos visto al principio, todos estamos sometidos a múltiples pérdidas, algunas más graves, otras que no, pero esto mina un poco nuestra capacidad de hacerles frente, ¿no? Y también la capacidad de nuestra red de apoyo, que es la que nos debería sostener. ¿Qué más tenemos por aquí? Dejadme mirar un poco el guión. Estamos con los factores concurrentes. Bueno, también ha habido una disrupción de la rutina. Sabéis que la rutina, pues hombre, para la mayoría de la gente le da una estabilidad, ¿no? Y el hecho de que las actividades rutinarias habituales que utilizamos para regularnos estén en jaque, por ejemplo, el ejercicio físico, el contacto social, el incluso, pues oye, irse de fiesta y tomarse una cerveza, pues todo esto hace que sea más difícil sobrellevar un duelo, ¿no? Y finalmente también, bueno, hay un par de cosas más que para mí son importantes, es la desconfianza generalizada que hay en las instituciones, que creíamos que nos protegían, y en todo aquello que antes nos daba seguridad y un sentido de dirección, de progreso. Y finalmente los medios de comunicación que se encargan de recordarnos sin tregua de lo que ha sucedido, ¿no? Y para personas que están pasando por un proceso de duelo, esta sobreexposición, si no se controla a las dosis adecuadas, puede implicar una reactivación del trauma o del recuerdo doloroso constante. Paso de diapositiva y vamos a ver un poco la conclusión de todo esto, ¿no? Todos estos factores, de todos estos factores hay dos que la evidencia señala como los más relevantes a la hora de predecir la complicación que puede tener un duelo. Y estos son la naturaleza traumática de la muerte y la falta o limitación del apoyo social. Esto hace que el duelo por COVID sea un duelo de riesgo. Repito, el duelo por COVID es un duelo de riesgo y que por tanto merece una atención especial y mucha prevención. Y en este punto creo que es obligado a hablar de lo que representa el duelo complejo, que es la complicación del duelo adaptativo, del duelo normal, ¿no? Porque es algo que ya empezamos a ver en consulta y que parece que va a ser una de las grandes secuelas emocionales que va a traer esta crisis. Entonces, ¿qué es un duelo complejo? ¿Cómo podemos detectarlo? ¿Qué riesgos trae asociados? ¿Y qué podemos hacer nosotros, los clínicos, los familiares, para prevenirlo o para minimizarlo, ¿no? Dejadme antes que os explique un poco en qué consiste, ¿vale? Yo os voy a dar una definición de manual para los que estéis menos familiarizados con este diagnóstico, que sabéis que el DSM propone como uno de esos trastornos que todavía necesita más estudio y sin embargo es ampliamente usado, ¿no?
El trastorno de duelo complejo persistente, que así se llama en el DSM, el duelo complejo o patológico, se diagnostica solo si han transcurrido al menos 12 meses, ¿vale? Desde la muerte del ser querido. En los niños 6 meses. Este marco temporal al final es lo que discrimina entre lo que sería un duelo normal y un duelo complejo. Y la afección típicamente conlleva una serie de síntomas como son el anhelo y la añoranza persistentes del fallecido, que puede estar asociado a una pena intensa y llanto frecuente, con preocupación en relación al fallecido, así como preocupación o rumiación acerca de las circunstancias de la muerte. Hablo de una preocupación o una rumiación que suele ser, perdonad, que suele ser improductiva, ¿vale? Según la propuesta del DSM, como veis por aquí, se requieren 6 síntomas adicionales que incluyen una dificultad significativa para aceptar que el individuo ha fallecido. Esto es importante y esto lo vemos, por ejemplo, en pacientes que siguen contando de alguna manera con el fallecido, ¿no? Yo he visto pacientes que de manera consciente o menos consciente siguen preparando la comida contando con la ración de la persona que ha fallecido o que incluso sí beben un plato a la mesa de esta persona, ¿no? Bueno, esto es un claro síntoma de que algo no se ha acabado de integrar, ¿no? Otro síntoma típico es la incredulidad o la anestesia emocional en relación a la pérdida. También hay recuerdos angustiantes del fallecido, rabia, mucha rabia, que puede ser internalizada en forma de culpa o puede ser también exteriorizada o desplazada. Culpa excesiva, dificultad para vincularse con los demás o para confiar en ellos, sentimientos intensos de soledad o desapego, sentimientos de vacío, falta de sentido o de incapacidad para salir adelante, dificultades para conservar el sentido de la propia identidad en ausencia del fallecido. Bueno, esto es en relación a lo que hemos comentado antes sobre el espejo roto, ¿no? O incapacidad para mantener las relaciones, las actividades y los planes de futuro que caracterizaban a esa persona en su funcionamiento normal anteriormente a la pérdida, ¿no? Bueno, como veis, el diagnóstico requiere, como siempre, la presencia de un malestar que sea, pues hombre, clínicamente significativo o una alteración en las distintas áreas del funcionamiento, ¿no? Que puede afectar al área social, puede afectar al área laboral, a la académica, a la familiar, etc. Y además, para que sea considerada patológica o realmente compleja, la reacción de duelo debe exceder lo esperable según el entorno cultural o el grupo religioso o etapa de desarrollo en la que se encuentra la persona. Aquí hago un inciso. Todos sabemos que tanto la víctima tanto la vivencia como la expresión del duelo al final son únicas en cada persona y que además varían en función de variables como la cultura, el entorno social, la personalidad, las creencias o filosofía de vida de la persona, etc. Los que nos dedicamos a acompañar en el duelo debemos recordar que estas diferencias existen y no tienen por qué ser problemáticas y por tanto respetar e intervenir desde el marco de referencia del paciente y no desde el nuestro propio. ¿De acuerdo? Esto es algo, bueno, que para mí es muy importante, al menos a mí me ha servido mucho. Entonces, bueno, fijaos que muchos de los síntomas que he citado al final son comunes con los del duelo normal, ¿no? El duelo normal es una reacción aguda que tiene muchos de estos síntomas y que es una respuesta adaptativa a una pérdida. Pero lo que acaba diferenciando a un duelo patológico es la intensidad de estos síntomas, su grado de interferencia y sobre todo, su duración en el tiempo. Recordad que hablamos de 12 meses o más, 6 en niños, ¿no? Si esto ocurre en un margen de 1 mes, de 2 meses, de 3,
pues no debería preocuparnos en principio, ¿vale? De modo que, por ejemplo, el bloqueo o anestesia emocional que sintió Marta, esta paciente que os he presentado, durante la primera semana, tras la muerte de su padre, esa culpa, esa rabia incontenida que se alargó unos meses, incluso las conductas evitativas, esa rumiación tan molesta, al final son síntomas que forman parte de un cuadro normal de duelo. Y lo que debería preocuparnos, y aquí sí que tenemos que estar atentos, es que no se alargue su presencia más allá de lo necesario, ¿no? Es decir, que no se alarguen en el tiempo, que Marta vaya avanzando en las diferentes tareas que plantea el duelo y que impidan de alguna manera la recuperación gradual de su funcionamiento. Antes de la pandemia... Uy, a ver, todavía no estamos aquí, perdón. Aquí. Antes de la pandemia, la prevalencia del duelo complejo rondaba en torno al 2,5% de la población general. Yo supongo que con esta crisis la prevalencia va a cambiar, pero ahora mismo yo no tengo datos para demostrarlo, ¿vale? Si alguien lo sabe o los encuentra, por favor que lo escriba, que es algo que a mí me resulta curioso y es interesante para que nos podamos preparar, ¿no? Lo que sí está claro es que es muy importante detectar los primeros síntomas de un duelo complejo y actuar con rapidez. Y es importante porque los estudios lo relacionan de forma muy clara con múltiples problemas, ¿no? Ahora sí que paso de diapositiva, me parece que los he puesto aquí. Sí. Pues mira, problemas que la evidencia señala son el aumento de las conductas de riesgo por la salud, el aumento claro de la tasa de suicidios, el abuso de sustancias y el alcoholismo, el aumento de diagnósticos psiquiátricos comórbidos, que por ejemplo pueden tener la forma de una depresión o de un estrés postraumático o de determinados trastornos de ansiedad, el aumento de problemas cardiovasculares y también la aparición de cánceres, las disfunciones del sistema inmunológico que al final hacen vulnerable a la persona y evidentemente una calidad muy disminuida de la vida, ¿no? Sin olvidar el impacto que esto puede tener que tiene seguro en el impacto del sistema familiar, ¿vale? Bueno, entonces hasta aquí hemos hecho un repaso a las múltiples pérdidas que supone el COVID y hemos visto también de qué manera puede complicarse la elaboración del duelo. Vamos a ver ahora, en el último apartado, qué podemos hacer para ayudar al doliente a prevenir todas estas complicaciones, ¿vale? Pasamos a la tercera parte y bueno, esta parte la voy a dividir en dos apartados. Un apartado de recomendaciones generales que podríamos aplicar a más o menos cualquier tipo de pérdida y otra serie de recomendaciones más específicas que son relevantes en el contexto de pandemia, ¿no? Aquí aprovecho para recordar a modo de disclaimer que nada de lo que os estoy explicando es nuevo ni original, ¿no? Os estoy dando algunas pinceladas de las principales propuestas de autores de referencia, os hablaré de algunos, que además pues, os animo a explorar por vuestra cuenta. Pero bueno, empecemos por las recomendaciones generales. Quizá no hace falta haber estudiado ciencias de la salud para saber que más vale prevenir que curar, ¿no? Y sin embargo parece que el sistema político y sanitario sigue ignorando este principio tan básico. Nosotros como clínicos debemos poner mucha atención a lo que son los factores de riesgo e intentar intervenir antes de que el duelo se complique. En la gran mayoría de los pacientes el apoyo de sus seres queridos,
el tener un espacio seguro y de confianza donde elaborar el dolor de la pérdida, pues será suficiente. Aquí nuestra tarea sería la de acompañar utilizando habilidades básicas como la escucha activa, la sintonía con el paciente o la contención emocional. En una porción minoritaria de los casos, el simple acompañamiento no va a bastar y será necesario hacer lo que llamamos terapia del duelo, que es técnicamente más avanzada y que puede tener diferentes formatos, habitualmente individual, pero también hay grupos que pueden ser muy efectivos para compartir todo lo que es la experiencia del duelo, ¿no? con personas que están en una situación similar. Estoy mirando la hora y veo que no tengo tiempo de explicar al detalle cómo se desarrolla una intervención, pero sí que os puedo hacer pinceladas de algunas recomendaciones, ¿vale? La primera es que partáis... disculpad. Vale. Un momento, que he perdido el guión. Se está hablando de las habilidades básicas. Plan. Vale. Bueno, sí, esto hoy como no tengo tiempo de explicar en detalle la intervención, os puedo al menos hacer algunas recomendaciones, ¿no? Y la primera es que partáis de un mapa diagnóstico actualizado. Y os cito tres que seguramente conoceréis bien, pero que a mí me han resultado especialmente útiles. Estos tres son el ciclo del duelo de Niemeyer, las tareas de Borden y el modelo de proceso dual de Stroeve, ¿no? Os los explico un poco por encima, aquí tenéis algunas referencias que luego os explico. Niemeyer, que ya sabéis que es uno de los rockstars del campo del duelo, describe el duelo como una especie de ciclo que comienza con la anticipación o el conocimiento de la muerte del ser querido y se desarrolla a lo largo de una etapa vital de ajustes que permiten a la persona irse adaptando gradualmente a la pérdida. El ciclo para Niemeyer incluye unas fases de evitación, unas fases de acomodación y unas fases de asimilación. Un modelo más o menos consistente con el de Niemeyer, que a mí me gusta mucho, es el de Worden, ¿no? Que habla de las tareas que el doliente debe resolver para elaborar satisfactoriamente un duelo. Aquí la función del psicólogo, según Worden, sería la de ayudar a la persona en la consecución de estas metas, ¿no? Que son 4. Aceptar la realidad de la pérdida, procesar el dolor y las emociones, adaptarse a un entorno donde el fallecido ya no está y aprender a recolocarlo emocionalmente para que nosotros podamos continuar con nuestras vidas. Y finalmente, otro modelo súper útil, yo creo que en el contexto de la pandemia, es el de Margaret Stroeve. Es un modelo un poco alternativo que habla de un proceso dual del duelo, donde la habituación a la pérdida requiere de una continua oscilación entre dos formas diferenciadas de funcionamiento. El proceso orientado a la pérdida, que implica introspección, elaboración del dolor, revisión del sentido, y otro proceso mucho más práctico orientado a la reconstrucción, donde la persona se centra en sus responsabilidades domésticas, laborales, sociales y en todos aquellos aspectos que le permiten readaptarse a la vida. La segunda recomendación es que estructuréis la intervención a partir de un modelo, pues que esté validado. Siempre además en relación al mapa diagnóstico que escojáis. Por economía de espacio, yo os voy a citar simplemente algunos libros que son fantásticos y muy accesibles y que creo que explican muy bien lo que constituye una terapia de duelo, ¿no? Si queréis empiezo con el clásico, ¿no? Perdonad. Si queréis empiezo con el clásico, que es el de Niemeyer. Yo creo que esto, para el que esté interesado en el duelo y se está introduciendo todavía,
quizás la primera lectura. Es una lectura obligatoria, preciosa, donde Niemeyer expone su perspectiva del duelo como un proceso de reconstrucción de significado, que además es interesante porque incluye el testimonio de muchos dolientes, ¿no? Otra obra, a ver, otra obra, bueno, es el libro de Pallás. Pallás es una psicóloga española con muchos años de experiencia en duelo y que además tiene su propio modelo de intervención en el que integra las principales propuestas teóricas, ¿no? El libro se titula Las tareas del duelo, si no recuerdo mal, y creo que de hecho está a punto de publicar algo sobre duelo complejo. Luego, Worden, otro rockstar de la terapia del duelo, tiene varias obras publicadas de referencia. Creo que os he puesto un par. Disculpad. Quizá la más destacada de Worden es un manual sobre terapia de duelo, que vaya por su quinta edición, aunque me parece que todavía no está disponible en español, habría que confirmarlo. Esta sería quizá la propuesta más sesuda, ¿vale? En la diapositiva esta que estáis viendo, os he puesto una obra de Kübler-Ross. Bueno, sabéis que Kübler-Ross es la autora de las 5 fases del duelo: la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, que es un modelo actualmente desfasado, pero que fue uno de los estudios pioneros en este campo, y entonces yo creo que se merece un sitio aquí, ¿no? Además, las reflexiones de Kübler-Ross, más allá de su modelo, son realmente inspiradoras e interesantes. En cualquier caso, hay ciertos elementos comunes de la intervención en duelo que podemos resumir con independencia del autor o del modelo, ¿no? Y que van a ser muy útiles para la intervención específica en el duelo por COVID o en el contexto de pandemia. Os los voy a resumir, voy a mirar otra vez cómo vamos de tiempo, un poco justillos. Bueno, os los voy a resumir un poco rápido y luego si queda algo por esto lo podemos abordar en las preguntas, ¿vale? Paso diapositiva. Y estos son algunas de las recomendaciones específicas que son muy relevantes en el contexto de la pandemia, ¿no? La primera recomendación específica es ayudar al doliente a aceptar la realidad de la pérdida. Como hemos visto, el riesgo de infección dificulta el acompañamiento del enfermo por COVID, de manera que la muerte puede darse en una especie de vacío, alejada de los seres queridos. Esta circunstancia dificulta la aceptación de la pérdida, por lo que es importante que ayudemos al doliente en este aspecto. Worden dice que sirven cosas tan sencillas como facilitar que la persona hable del fallecido, utilizar tiempos pasados cuando nos referimos a él, hablar de la muerte sin utilizar eufemismos, esto es muy importante además en los niños, y recuperar aquellos rituales y actos simbólicos que permiten significar la pérdida y que quizá no se pudieron hacer en su momento, ¿no? Por las situaciones del COVID. Otra que podemos hacer por el doliente es ayudarle a resolver los asuntos pendientes, como la despedida que no pudo haber, la expresión de la culpa, las palabras que quedan por decir, el futuro imaginado y que ya no se podrá vivir, el perdón, etc. Shakespeare tiene esta frase muy chula, ¿no? Que dice: dad palabra al dolor, porque el dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. Bueno, pues queda claro. Otra propuesta es animar al doliente para que no se aísle, que acuda a su red de apoyo, que exprese con asertividad que necesita de sus familiares y amigos en cada momento. Esto es muy importante. Otra es permitirse estar mal, que es una condición para elaborar cualquier pérdida. Sabemos que el dolor viene a oleadas y que el foco del doliente va oscilando, como dice Stroeve, de
del abordaje práctico al más introspectivo, ¿no? En todo este proceso la evitación y la negación tienen una función protectora y no siempre son patológicas, pero es importante que no dejemos que bloqueen el duelo. Y los dos puntos con los que me gustaría acabar, porque yo creo que se incide poco y que para mí son muy claves, son estos de aquí, que os he ilustrado, que son el reformular las creencias disfuncionales, aquellos significados que el doliente atribuye a la pérdida y que complican mucho la aceptación y que provocan mucho malestar, ¿no? Yo creo que no debemos ignorar que en la sociedad occidental vivimos completamente de espaldas a la muerte, que esto es algo relativamente nuevo en la historia de la humanidad y, como dice un amigo mío, el precio de este olvido es que cuando llega el verdugo nos llevamos unas hostias como panes. Normalizar nuestra relación con la muerte, aceptarla como una parte inherente de la vida y del ciclo natural, evitar aferrarnos a todas aquellas cosas que iremos perdiendo necesariamente a lo largo de la vida, abrazar el cambio, aprender a transmutar el miedo de la muerte en pasión por la vida. Todo esto forma parte de una filosofía de vida que nos podemos construir en nosotros mismos y que desde luego nos va a hacer resistentes ante los golpes, ¿no? Que van a amortiguar el posible impacto que tengan las pérdidas. Muchas veces esperamos a que llegue la muerte, ¿no? Para reflexionar en esto y quizás es un poco demasiado tarde. Y me gustaría ilustraros este punto con un ejemplo que a mí me parece muy divertido, que es el acto budista de la disolución del mandala, se llama. Fijaros esta foto de la izquierda. Resulta que algunos monjes resulta que... perdón que me he perdido un poco. Bueno, sí, algunos sabréis, ¿no?, que la filosofía budista tiene muy presente el principio de la impermanencia. Y la disolución de mandala es un rito que empieza con unos cuantos monjes elaborando un mandala con una arenilla de colores que les lleva meses, incluso un año. Y cuando lo terminan, bueno, pues bajan a la localidad más cercana, los ponen en la plaza del pueblo, permiten que la gente perciba su belleza y lo celebre durante breves minutos, pero enseguida hacen sonar unas trompetillas, cogen el mandala y lo echan al aire para que vuele y se destruya, ¿no? Bueno, pues esta es una forma muy gráfica de recordarnos a todos que en la vida no hay nada permanente y que si no queremos sufrir en exceso, debemos aprender a vivir según este principio y aprender a soltar con cierta alegría, como lo consiguen los budistas, ¿no? Y finalmente, ya no os preocupéis que ya acabo, otro aspecto un poco olvidado es la gestión colectiva del duelo. Los griegos antiguos, por ejemplo, utilizaban la representación pública de la tragedia, esos anfiteatros tan chulos, ¿no?, que construían, y lo hacían para sanar las heridas de guerra, las heridas emocionales de los guerreros que llegaban a casa. De hecho, en Estados Unidos hay una organización teatral que se dedica precisamente a esto. Adaptan tragedias griegas como la Ilíada y la representan en salas colmadas de marines que vienen traumados de la guerra, y tras la función establecen turnos de diálogos que duran unas 2-3 horas, donde tanto los militares como sus esposas y sus esposos tienen oportunidad de expresar públicamente su dolor y darle un significado colectivo, ¿no?, de sentirse acompañados, de sentir que no están solos y que lo que les pasa, pues, es una reacción normal. Si alguien lo quiere buscar, se llama War Theater. Está
imagen que tenéis aquí a la derecha es una de las representaciones. Y nada, bueno, pues que con la pandemia el problema de este tipo de ritos colectivos es que todavía no ha acabado, ¿no? Es decir, que es difícil hacer actos colectivos cuando todavía estamos bajo los influjos de la pandemia y no lo hemos podido cerrar. Esto dificulta un poco esta gestión colectiva del duelo y la relega a una intervención muy, muy individual que a veces es un poco limitada, ¿vale? Y nada, con esto me voy ya a las conclusiones y si queréis luego ya abrimos el turno de comentarios, de preguntas y de lo que queráis. Bueno, voy rápido con las conclusiones. Simplemente quería resumir un poco lo que hemos visto en la presentación, la importancia de reconocer las múltiples pérdidas como requisito previo para elaborarlas, la comprensión de todas las dificultades añadidas que representa la pandemia en el proceso de elaboración de duelo, que ya es un proceso complicado per se, el aprender a detectar y abordar los distintos factores de riesgo que pueden complicar un proceso de duelo y la necesidad, ahora más que nunca, de adoptar un enfoque preventivo, realmente preventivo, que incluya una relación más sana con la muerte, con el cambio y con la pérdida. Y nada más, os agradezco un montón a los que habéis llegado hasta aquí. Gracias por escucharme, por compartir este rato conmigo y por mí, pues si queréis plantear ya comentarios, cualquier pregunta, siempre que no sea muy difícil, pues adelante, te dejo a ti, Fermín, que lo moderes si tú quieres. Muchas gracias, Alex, por tu fantástica ponencia concreta. Te has tenido la hora exacta, así que te agradezco mucho. Ahora tenemos unos minutos con tranquilidad para poder conversar. Hay muchísimas preguntas que intentaremos dar respuesta a las que podamos hasta que nos dé tiempo. Yo animo a las más de 150 personas que nos siguen en este momento. Es decir, hay muchísima gente que nos ha seguido y que nos ha escuchado. Y la idea sería, bueno, pues si queréis, en el apartado preguntas y respuestas hay un apartado que es un dedito hacia arriba, que si le dais se pone en azul y va sumando likes a las preguntas que yo voy a leer dependiendo del interés que tengáis. Empezamos con la primera, de Ramón Mateo, que dice ¿cómo conseguir apoyo del sistema sanitario de salud? Pues en la mayoría de los países no se ha dado apoyo a la salud mental de la mayoría de la población. ¿Qué opinas, Alex? Bueno, Ramón, es que esto es jodido, ¿no? Porque yo creo que esto, no sé si tú eres de España, de Sudamérica, no lo sé, ¿no? Pero yo creo que es algo generalizado el cierto desprecio, déjame decirlo así, a la salud mental, ¿no? Y esto lo hemos visto mucho durante la epidemia del COVID, perdón, al menos en el sistema público de salud. Pues las intervenciones que se ofrecen a personas que están en duelo, bueno, o que tienen una depresión o que tienen cualquier otro problema a raíz de la pandemia, la verdad es que son totalmente insuficientes. Yo de hecho estuve trabajando durante los meses más duros de la pandemia en un servicio un poco experimental que se montó en el servicio de emergencias de aquí de Cataluña, que es donde yo vivo. Se montó un grupo de 100-150 psicólogos y atendíamos telefónicamente, por las restricciones, a todas aquellas personas que necesitaban cierto soporte emocional, porque mucho más no les podíamos dar, ¿no? Bueno, esa es una forma, ¿no? Generar nuevos dispositivos de salud para abordar este tipo de crisis. Mi impresión es que son insuficientes y que lo que tiene que haber es un cambio en el sistema de salud para que se contraten a más psicólogos, a más expertos en salud mental y que se pueda atender pues, con la misma seriedad una depresión que una gripe, un duelo que se puede complicar que cualquier otra enfermedad, ¿no? Entonces, Ramón, yo no sé muy bien qué responderte más que esto. Para el paciente que está buscando ayuda,
pues yo siempre lo que aconsejo es que intente hacerlo por la pública, que la verdad es que hay muy buenos profesionales, pero que en el caso de que no lo consiga o de que las sesiones que le dan tienen, se espacia muchas veces a una sesión al mes, cada 2 meses, con lo cual no es posible hacer una terapia así, pues a veces no queda otra que buscar un psicólogo privado. Y en el caso de que no se puede permitir, hay un montón de organizaciones que ayudan en este aspecto. Yo, por ejemplo, trabajo con Migra Code, como ha dicho Fermín, ¿no? Ayudamos a personas en situación de vulnerabilidad porque son migrantes que han venido a vivir a Barcelona. Bueno, pues les ofrecemos sesiones gratuitas de apoyo, cursos, formaciones, tal. Yo estoy seguro que tanto en tu país como en muchos otros habrá organizaciones de este tipo. Hay que buscarlo un poco. Es una lástima. Espero sinceramente que esta crisis sirva también para darnos cuenta, ¿no?, de la importancia de todo esto y que se inviertan los recursos necesarios. Muy bien. Una pregunta de Francis Vázquez, que pregunta sobre otro tipo de duelo, ¿no? Que es el duelo migratorio. ¿Qué podrías comentar Bueno, sobre el mismo? bueno, el duelo migratorio es todo un tema, es muy interesante. Bueno, a mí me interesa mucho porque trabajo mucho con migrantes, ¿no?, para esta organización que os contaba. Claro, es un duelo distinto, que quizá tiene más que ver con la dificultad para adaptarse a un nuevo ambiente donde la cultura no es la tuya, donde quizá incluso tienes que renunciar a tu idioma y a tus tradiciones en favor de otras, ¿no? Y eso lleva, pues, a unas dificultades de adaptación que se pueden vivir, pues, con ansiedad, con síntomas depresivos, con muchos tipos de estas cosas, ¿no? Los consejos que os he dado, sobre todo al final, quizá iban más dirigidos al duelo por la muerte de un ser querido, ¿no? Y sobre todo en el contexto del COVID. Em, si tú eres un tío curioso, el que me ha hecho la pregunta, te recomiendo que busques, y si no me escribes en mi mail, que luego os lo pasaré, que busques bibliografía sobre un tema que se llama el síndrome de Ulises, ¿no? El síndrome de Ulises es un conjunto de síntomas asociados al duelo migratorio que están muy bien descritos, hay mucha bibliografía sobre esto, y que propone también un modelo de intervención que incluso puedes empezar a ejecutarlo tú mismo si no eres profesional de la salud, y en el caso de serlo, pues te irá muy bien también, ¿no?, para abordar duelos pues en personas que están en proceso de migración. Muchas gracias por la respuesta, Alex. Otra pregunta de un escritor anónimo. Dice, ¿cómo se trabaja el tema del duelo con una persona con trastorno depresivo mayor que tiene ideas suicidas desde el punto de vista clínico? Claro. Bueno, el problema muchas veces del duelo es que no viene solo, ¿no? Cuando el duelo se complica, yo os he estado explicando un poco cómo prevenir las complicaciones del duelo, ¿no? Un duelo no es una depresión, esto ha de quedar claro, ¿no? Pero puede complicarse y generar ciertos trastornos comórbidos. Uno de ellos, evidentemente, es la depresión mayor, ¿no? La depresión mayor es un trastorno grave en el sentido de que, aparte de que es muy desagradable, que interfiere mucho con la vida diaria, también implica un riesgo para la vida, porque aparecen pensamientos suicidas. Esta persona es importante que pida ayuda, ¿no? Tendríamos que ver cómo influye el duelo, pero quizá lo más importante ahora es estabilizarla, hacer una intervención más dirigida a esa sintomatología depresiva, a estabilizar esas ideas suicidas, ¿no? Y una vez lograda esta estabilidad, quizá, pues, meterse un poco en todo el tema del duelo. Es una posibilidad hacerlo de estas dos maneras, ¿no? Pero siempre la ideación suicida es un síntoma de alarma que tiene que ser atendido en primer lugar. Entonces yo aquí buscaría un experto en esto, un experto en depresión, un experto en gestión del suicidio. Es la respuesta que puedo darte. Es típico que vaya una cosa relacionada con la otra, pero bueno, hay que intervenirlo. Estas cosas mejor no dejarlas pasar. Sabéis que hay ciertos trastornos, así como el duelo, por ejemplo, cuando no es un duelo complicado, con el tiempo, aunque no haya intervención,
suele irse moderando, ¿no? La persona suele gradualmente ir recuperando su funcionalidad y las cosas cambian. En la depresión mayor está estudiado que pocas veces es así, ¿no? Y que si no se interviene a tiempo, la cosa puede ir a peor. Con lo cual yo animo mucho a esta persona a que busque una ayuda especializada. Muy bien. Gracias, Alex. Otra pregunta de Cristian Aspe. Dice, ¿cuál es el proceso recomendable? ¿Lidiar con las múltiples pérdidas en conjunto o ir trabajándola una a una? Y se refiere a nivel de intervención. Claro, o sea, entiendo que aquí lo que me estás diciendo es que no solo hay una pérdida, ¿no? Sino que se acumulan varias pérdidas. Esto es lo que se conoce como hay un término, ¿no? Que es el duelo superpuesto, ¿no? o la sobrecarga por duelo. Esto es complicado. Mi recomendación, que está basada en lo que yo siempre he leído y me he formado en duelo, es que no es posible abordar varios duelos a la vez, ¿no? Entonces hay que priorizar el duelo que más está interfiriendo actualmente contigo, abordarlo de forma individual y poco a poco ir tirando del hilo y resolviendo las diferentes pérdidas, ¿no? Es un consejo muy, muy general que habría que revisarlo un poco mejor, ¿vale? Pero es difícil afrontar 5 pérdidas a la vez, aunque estén ahí. Selecciona la que ahora está interfiriendo más en tu vida y busca una ayuda concreta para esto. Muy bien. Pregunta de Cristian Aspe. Dice, ¿cómo pueden determinar que un duelo que dura más de un año se convierta en patológico si a cada persona le toma diferente tiempo para superar el proceso de la pérdida? Sí, es verdad. Yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Que al final recordar que yo os he dicho que os iba a leer un poco lo que se entiende en el DSM como duelo complejo. Evidentemente sabemos, ¿no? que los criterios que están en el DSM tampoco van a misa, ¿no? Son orientativos, pero al final lo que prevalece un poco es bueno, por una parte el sentido común y por la otra el ojo clínico, ¿no? La experiencia del clínico. Yo he visto duelos que no considero que sean complejos y que han durado más de 12 meses. De hecho, perdón, un autor que yo recomiendo para los que os queráis iniciar en esto, que es Neil Meyer, que tiene libros fantásticos y no accesibles, lo que explica es que los duelos suelen durar una media de 2 años, ¿vale? Lo que pasa que hay una mejora muy gradual que además va en oleadas, es decir, bueno, ahora me gustaría enseñaros el gráfico porque es bastante chulo, ¿no? No sé si tengo el libro por aquí. Bueno, en cualquier caso os lo intento explicar, ¿no? Que el duelo no es algo que tenga una progresión lineal, la recuperación del duelo, sino que va por fases. Y muchas veces, por ejemplo, cuando se toca a fondo no es a la segunda semana de la muerte de la persona, sino más bien a la quinta o a la sexta, ¿no? Y de aquí se sale otra vez para arriba. Pero bueno, siempre hay eventos en la vida de esta persona, como son celebraciones, navidades, cosas que recuerdan la ausencia de esta persona, que te vuelven a hundir, ¿no? Por lo tanto, lo de la duración del duelo pues es muy complicado, va a depender muchísimo de la persona. Lo que pasa que cuando hablamos de duelo complejo, tal y como lo describe el DSM y otros autores, es un duelo que tiene una intensidad y un grado de interferencia muy notorios, ¿no? Es un duelo que no te deja hacer una vida normal. Entonces, si tú a los 2 años continúas con una visión del mundo totalmente apocalíptica, donde te ves incapaz de seguir adelante, continúas con ideas intrusivas, continúas sintiéndote fatal, pues quizás sí que es un duelo que se está complicando y vale la pena pedir ayuda, ¿no? Lo ideal es no llegar aquí, pero si ya se ha llegado aquí, pues yo creo que sí es un síntoma de que este duelo empieza a complicarse, ¿no? Como mínimo. Muy bien, muchas gracias. Suyeri Emilia Rodríguez Reyes de Reynoso pregunta ¿cómo tratar el duelo por familiares desaparecidos? Ya que el proceso de aceptación se hace más difícil, ¿no? Claro.
Pues sí, mira, es muy difícil y esto quizá guarda un poco de relación lo que les ha pasado a algunas personas en el COVID, ¿no? Algunas personas en el COVID mm, no han podido acompañar a la persona enferma una vez estaba ingresada, no han podido entrar en la sala por razones de posible contagio, con lo cual no han podido despedirse, no han podido hablar con él, incluso no han podido ver el cuerpo y han tenido que hacer un funeral cuando han podido hacerlo sin el cuerpo presente, ¿no? Esto lo que genera, el riesgo que tiene, es que dificulta mucho la aceptación de la realidad de esa pérdida, porque siempre queda en ti un resquicio de esperanza de que esa persona, bueno, puede que siga ahí de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo jodido. ¿Cómo abordarlo? Yo una recomendación que te daría, un poco atrevida, porque me gustaría conocerte un poquito más, ¿no? Pero es poder generar algún ritual, algún acto simbólico que te permita significar esta pérdida y que te permita al menos para ti cerrar una etapa, ¿no? De hacer algún tipo de despedida, de materializar esta pérdida, ¿no? Porque si no, esta abstracción dificulta mucho esta gestión del duelo. Muy bien. Otra cosa, si me permites, Fermín, Sí. ¿no? Porque quizá a esta persona pues, le ayuda este ejemplo también. Un tipo de duelos muy complicados son los duelos desautorizados, por ejemplo, por, por hijos que no han llegado a nacer, ¿no? Por abortos espontáneos o por complicaciones que no han permitido que el bebé pues, saliera de la forma normal y que incluso la madre a veces no puede ni ver pues lo que queda del feto, ¿no? Y esto genera desde luego muchísimas problemáticas. Aparte de que el entorno muchas veces tampoco acaba de reconocer la pérdida, con lo cual hay una sensación de irrealidad, de confusión, de no acabárselo de creer, que es complicado. Muchas gracias. Bueno, más que una pregunta, Sara Mérida hace un llamamiento en alto o una opinión o un pensamiento expuesto por Muy escrito. bien, Dice, muy bien. lo importante que es vivir ese momento de duelo, ¿no? Dice, nos empeñamos en seguir adelante, continuar con nuestra vida, que no nos permitimos abrazar el dolor y aprender lo que este trae para nosotros. Pues oye, totalmente de acuerdo, me lo apunto, Sí. porque es verdad, es verdad que bueno, dejarme que diga una generalización que a veces no gustará mucho, ¿no? Pero yo cuando he trabajado con hombres y con mujeres, sobre todo de cierta edad, ¿verdad? Pues el hombre tiene un estilo por cómo ha sido socializado y educado, ¿no? A más bien a reprimir este tipo de emociones, ¿no? A no permitirse ponerse en contacto con este dolor. ¿Esto a qué lleva? Esto lleva pues, a conductas de tipo, por ejemplo, de abuso de sustancias para autorregularse emocionalmente, a un sentimiento de soledad, de soledad, perdón, de que de unos asuntos no resueltos que te van carcomiendo por dentro, muchas rumiaciones, muchos pensamientos intrusivos, ¿no? Desde luego el tener la valentía de ponerte en contacto con este dolor y de procesarlo es la única manera de elaborar de verdad una pérdida, ¿no? Y el poder superarla y el poder integrarla en tu vida sin que te siga afectando de esta forma tan negativa. Luego, el recuerdo que te puede quedar de una persona fallecida cuando todavía no has procesado todo este dolor suele ser un recuerdo que trae mucho malestar, ¿no? Un recuerdo muy sesgado. Cuando se ha hecho todo este trabajo, que a veces implica pues pasar por un psicólogo, otras veces no, el recuerdo que te queda de la persona es un recuerdo amoroso, ¿no? Te recuerdas de los buenos momentos, de los aprendizajes, del crecimiento, todo esto, de todo este tipo de cosas. Por lo tanto, yo creo que desde luego vale la pena no rehuir el dolor. Muchas gracias.
Damaris pregunta, buen día, ¿alguna sugerencia para aquellas parejas que aparte de vivir en tiempo de pandemia, vivieron la pérdida de la pareja y un trabajo? O sea, me está preguntando que cómo gestionar múltiples pérdidas, Bueno, ¿no? alguna ¿Cómo? sugerencia más vinculada a la pérdida de pareja y trabajo a través de a raíz de la pandemia. Vale, vale. Claro, son pérdidas bastante diferentes, ¿verdad? Que seguramente cada una necesita un proceso distinto de duelo, hay que elaborarlas. Pero también os voy a decir una cosa, que es que como no sé si lo he llegado a decir, porque me han quedado cosas por decir, pero también es importante, que iba a decir, perdón, se me ha ido la cabeza, sí, que a veces las fases de negación y de evitación también tienen su función, ¿no? Acordaros de este modelo que os he explicado, que yo os animo a explorar un poquito más, de Margaret Struve, que lo que cuenta es que el proceso del duelo no es un proceso lineal, es un proceso que oscila como una especie de péndulo, ¿no? Y en estas oscilaciones nos permiten respirar. En un lado están todos aquellos aspectos introspectivos, de plantearnos el porqué de la pérdida, de encontrar un nuevo sentido, de procesar el dolor. Esto es muy importante. Pero también es importante que sepamos descansar de esto y que nos vayamos al otro polo, que podemos oscilar hacia eso y centrarnos simplemente en las tareas más prácticas de cómo recuperar mi vida, cómo reconectarme con todo esto, ¿no? Entonces, cuando hay pérdidas múltiples, quizá el desbordamiento es tal que hay que hacer un poco este juego, ¿no? De ocuparse poco a poco de las cosas y a la vez intentar evadirse, incluso evitar un poco y reconstruyendo mi nueva vida. Es una respuesta muy parcial, pero es complicado, habría que verlo con más detalle. Muy En bien. cualquier caso, muchos ánimos, porque no es fácil afrontar varias pérdidas a la vez. Bueno, otro tipo de pérdida sería, pregunta de Marielis del Valle Méndez, dice, ¿cómo se aborda el duelo por suicidio? Hostia. Sí, sí, desde luego hay duelos que son más complicados que los otros. Es uno de los factores de riesgo, ¿no? Que la muerte tenga un componente traumático. Además, no solo un componente traumático, sino que en el suicidio muchas veces para los familiares y los allegados no pueden evitar sentir cierta culpabilidad, ¿no? De quizá yo podría haber prevenido esto, quizá no me anticipé, etcétera, etcétera, etcétera. Son muertes complicadas, son muertes complicadas. Bueno, yo te voy a decir dos cosas que no sé si te van a servir. A mí me han servido en los duelos que he pasado, ¿no? No son técnicas muy elaboradas, pero yo muchas veces pienso, esta persona que ha decidido sacarse la vida, ¿no? Porque probablemente no la aguantaba ya más. Si ahora me estuviera viendo por un agujerito, seguramente lo que querría ver de mí es que salgo adelante y que honro su vida haciendo cosas valiosas por mí y por los demás, ¿no? Y que no me estoy constantemente machacando y que no estoy en este estado depresivo de no salir adelante, ¿no? Esto es una idea que te puede ayudar. Y la otra es revisar un poco cuáles son tus ideas acerca del suicidio, ¿no? ¿Qué significados le das tú a esto? ¿El suicidio es para ti algo inconcebible, algo terrible, algo que no puede ocurrir, que no es natural? ¿O lo ves de una forma un poco más flexible, más filosófica, de decir que al final cada uno es libre de sus decisiones, que todos vamos a morir en algún momento y que a él le ha tocado antes, pero a ti te tocará después, ¿no? Y el saberle quitar un poco de hierro, aunque estas palabras suenen un poco dolorosas, ¿no? Quizá hacer un poco este trabajo sí le puede servir. Y, hombre, en un caso así yo sí te recomiendo que
que si a ti te cuesta mucho y te genera pensamientos intrusivos, etcétera, hombre, pues que acudas a algunas sesiones con un profesional, porque creo que te puede ayudar mucho. Sobre todo si te sientes estancada, ¿eh? Si sientes que no evolucionas. Muy buenos los dos consejos. Ya nos quedan dos preguntas o un bloque de dos con otra pregunta más. Pregunta Ginette Nieves, ya para finalizar el tema de tipos de duelo. Dice, bueno, me interesa mucho abordar el tema del duelo anticipado en diferentes contextos, como por ejemplo la pérdida de la salud, en temas de, a lo mejor de psico-oncología, de tal, o de algún tipo de órgano del cuerpo, ¿no? Por ejemplo. Vale. Esto del órgano del cuerpo, perdona, Judith, pero no lo acabo de entender. No sé si No nos sé si puede se escribir pierde, ahora. yo sí, si quiere que escriba por el chat o por aquí, pero yo entiendo que se refiere a Vale. perder un riñón o perder algún órgano pues que deja de funcionar entonces, bueno, pues la pérdida, algo que tenía y que ya no tengo, ¿no? A nivel de órgano físico. Vale, 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 vale. Mira, O igual es un sentido, la vista, no sé, o el oído, ¿no? ok. Bueno, pues el hecho de poder anticipar el duelo es una espada de doble filo, ¿no? Porque por una parte se empieza a sufrir antes de que ocurra la pérdida. Esto puede que sea un sufrimiento añadido, pero tiene otra parte que para mí es más importante, que es que te puedes preparar para el duelo, ¿no? Y te pongo un ejemplo, no es lo mismo que se te muera una abuela de 92 años, que es lo que me pasó a mí hace unos días, ¿no? Que pobre ya estaba muy enferma, que es que me muera mi hermano gemelo. ¿Por qué? Pues porque he tenido mucho tiempo para disfrutar de mi abuela, para entender cómo iban las cosas, para prepararme para esa muerte, ¿no? Y cuando me ha llegado, pues como mínimo no me ha sorprendido. Evidentemente que he estado con mucha pena, bueno, con muchos síntomas, pero lo he podido superar pronto, ¿no? En cambio, yo me imagino ahora que se me muriera mi hermano gemelo y me generaría un shock, porque no he tenido ese tiempo de preparación, ¿no? Entonces, bueno, yo te invito a ver este tiempo de preparación como una oportunidad para hacerte fuerte, para amueblarte la cabeza, para generar esa filosofía de la que he hablado al final, ¿no? Una filosofía basada en ver la muerte, el cambio y este tipo de cosas como una parte natural de la vida que tenemos que aceptar, y que la vida es disfrute, pero también tiene estas cosas y todo ser humano tiene la capacidad de afrontarlas, ¿no? Que eso no significa negar el dolor, pero sí que ponerse en contacto con la propia fortaleza, ¿no? Y generar recursos. Muy bien. Ya para acabar, una doble pregunta. Yudelka Paiker y un escritor anónimo indican o preguntan por si puedes compartir literaturas o enlaces de parte de trauma en el proceso de COVID, en pacientes afectados o sobrevivientes de COVID, separación, incertidumbre. Y luego, la segunda parte de la pregunta de un escritor anónimo dice, bueno, alguna bibliografía sobre terapia del duelo. Mi trabajo final de máster es sobre el duelo, supongo que será algún alumno de máster, dice, que trabaja sobre el tema. Creo que ya has compartido algún libro por ahí en la Sí, presentación, pero bueno, pero sí. a modo de conclusión, ya como última pregunta, ¿qué libros o qué son fundamentales a día de hoy o que tú recomiendes? Vale. Oye, si te parece bien, Fermín, voy a volver a compartir pantalla un Sí, momento. claro, ¿Sí? sí, claro. Venga, voy a compartir pantalla. A ver, aquí. Me voy a la presentación y me voy a ir aquí un poco a los libros, ¿no? Bueno, yo aquí por economía de espacio os he puesto los libros que a mí me gustan, pero hay un montón más, ¿no? Entonces, dejadme que os repase un poco estos y quizás pues lo podemos ampliar. Mira, en cuanto a duelo, yo no buscaría muchos más libros que los que tienes aquí. Lo digo porque estos son los básicos. Si quieres, incluso te digo por cuál puedes empezar, porque vale la pena hacerlo en orden, ¿no? Quizá, chicos, el que es una introducción que si no os habéis leído, seguro que un montón lo habéis leído, pero si no, el aprender de la pérdida yo creo que te da un marco muy general de lo que supone un duelo, y de las diferentes terapias que hay disponibles, ¿no?
Worden es otro autor muy importante, tiene este manual que se llama El tratamiento del duelo, asesoramiento psicológico y terapia, que es un libro además, bueno, relativamente reciente, que es súper informativo también y está más enfocado a la terapia, ¿vale? Para los que estéis interesados más en la parte de intervención. Worden también tiene este manual. Este manual es para los que ya seáis un poco frikis como yo y queráis o estéis, por ejemplo, haciendo un TFM sobre este tema y tal. Bueno, pues es un libro de referencia, es un manual tocho que explica pues, casi todo lo que se tiene que saber acerca de la disciplina de la terapia de duelo, ¿no? Como os digo, está en inglés, quizá hay que hacer un poco de esfuerzo para leerlo, pero también es un buen recurso. Aquí en España tenemos esta psicóloga que se llama Payás, que yo la descubrí hace poco, y lo bueno de este libro, de las tareas del duelo, es que es un libro súper práctico. Incluso es un libro que se podría leer un paciente, ¿eh? Y en este libro integra todos estos modelos que os estoy presentando con un modelo propio de intervención. Es un libro también muy interesante, ¿vale? Finalmente, para los que queráis ir más a los inicios históricos de la terapia del duelo, de las primeras teorías sobre las etapas, que ahora están ya un poco desfasadas, pues leer a Kubler-Ross cualquiera de sus libros, pues desde luego es muy interesante. Creo que también Pedro, o ya no me acuerdo del nombre, me pedía algo acerca del trauma, ¿verdad? Sí, creo que sí. Vale. Vale. Trauma más, creo que vinculado con temas de COVID. Trauma vinculado con temas de COVID. Vale. Pues mira, yo ahora mismo, Pedro, la verdad es que no sé decirte ninguno. Yo hay un libro que me ha gustado muchísimo y que de hecho también lo utilizo para abordar los duelos, que es un libro que debe tener un nombre parecido a Crecimiento Postraumático, y fueron los pioneros en este concepto, ¿no? El entender que más allá del trauma, más allá del duelo y de estos procesos tan desagradables, después de esto se producen muchas veces unos cambios filosóficos, unos cambios en los esquemas que traen consigo una serie de beneficios, ¿no? Como por ejemplo una mayor gratitud, apreciación de las cosas, ver las cosas desde una perspectiva, una mayor resiliencia. Este concepto es el concepto de crecimiento postraumático, ¿no? Puedes buscar bibliografía de esto si es que te interesa este enfoque más positivo, y del otro yo ahora mismo no te lo sé recomendar. Yo ahora te pondré en una slide mi mail para los que me queráis hacer alguna consulta, y yo estoy encantado de compartiros todos los recursos que tenga, ¿vale? Y me lo podéis enviar sin problema. Pero bueno, estos serían un poco los autores que te recomiendo, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues ya ha llegado el final de esta fantástica ponencia y turno de preguntas. Perdonadme todos los que han escrito por el chat y no he podido dar respuesta, porque hay muchos agradecimientos de Niurka, de Roger, de Diana, de Ángela, Liani, de Rosy. O sea, no te imagino, tú también lo podrás ver, supongo, Alex, de todos los agradecimientos y todo lo que ha gustado tu participación. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Siento mucho no poder ver todas. Había preguntas incluso por el chat, pero siempre me centro en el apartado de preguntas y respuestas. Y nada más, simplemente, Alex, agradecerte tu tiempo de sábado de puente, que sé que estás a tope de semana y que bueno, pues que un sábado tal, pues eres para descansar, pero yo sé que te apasiona también pues poder estar con tantísima gente que nos ha acompañado de tantísimos países y especialmente de República Dominicana, con la cual hoy compartíamos el honor de organizar, junto con CODOPSI, el Colegio Dominicano de Psicólogos, esta ponencia, ¿no? Y a todos los que nos habéis escuchado, todos los que habéis hecho preguntas, los que no, los que habéis escuchado y los que luego nos veis también, digamos, en diferido por YouTube, ya os aviso que se colgará en unos días, semanas, la ponencia para que muchas más personas puedan aprender de lo que hoy Alex Durán nos ha enseñado. Así que, sin más, a todos y a todas,
Un fuerte abrazo a ti, Alex, de verdad, de corazón, muchas gracias. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias, chicos, me lo he pasado muy bien. Lástima que no nos podemos alargar, pero bueno, gracias a todos por escuchar, por el interés. Gracias, Fermín, gracias al colegio y nada, a pasar un buen fin de semana. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.